A continuación corresponde la conferencia que nos ofrecerá el señor Carlos Medrano Soto, conferencia titulada El aseguramiento de la calidad en la vinculación con el medio. El señor Medrano es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 10 años de reconocida trayectoria en los ámbitos de acreditación, aseguramiento y gestión de la calidad de la educación superior, luego de destacados pasos por la desaparecida CENAP y por la actual Comisión Nacional de Acreditación. Desde 2012 dirige el Departamento de Calidad y Acreditación de la Universidad de Santiago de Chile, encargado de liderar los procesos de acreditación institucional y de programas y de implementar el sistema de gestión de calidad institucional certificado internacionalmente. Cuenta con una destacada experiencia internacional, tanto en la Red Iberoamericana de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, RIACES, como en el Mercosur Educativo, a través de la participación en el diseño e implementación del sistema Arcosur. Ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional. Ha presidido la Red de Calidad del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y forma parte del equipo de investigadores asociados del Observatorio de Educación Superior del Consorcio de Universidades del Estado. Señoras y señores, dejo con ustedes al señor Carlos Medrano Soto, quien presentará la conferencia titulada El aseguramiento de la calidad y la vinculación con el medio. Muy buenos días todavía. Quiero agradecer la invitación de la Universidad de Talca, de la Red Telescopi. Muchas gracias, un agrado estar en esta ciudad y en esta universidad. El desafío que se me planteó al momento de invitarme a esta exposición, la verdad es que no es muy sencillo. Ya es complejo hablar de vinculación con el medio y es más complejo aún hablar de aseguramiento de la calidad en vinculación con el medio. Entonces, ¿cuándo la vinculación con el medio que realizan las instituciones de educación superior y las universidades es de calidad? La verdad es que es una pregunta que no es fácil de contestar. Y la verdad es que una alternativa, por ejemplo, es remitirnos a buenas prácticas, hacer levantamiento de buenas prácticas, de mecanismos institucionales, revisar diversas experiencias de las instituciones. Sin embargo, ese ejercicio, aparte de ser muy exigente en términos de tiempo y de recursos, difícilmente sea exhaustivo. Y el diagnóstico más exhaustivo que tenemos en Chile son los procesos de acreditación institucional. Es por ello que las reflexiones de esta presentación nacen a partir de un estudio realizado a las resoluciones y a los resultados de acreditación institucional, con especial foco en la acreditación del área de vinculación con el medio. Por lo tanto, en primer lugar, les propongo hacer un rápido panorama por la situación actual de la acreditación institucional del área de vinculación con el medio en Chile, revisar posteriormente la evolución histórica de la acreditación institucional en el área de vinculación con el medio y posteriormente algunas reflexiones sobre el aseguramiento interno de la calidad en el área de vinculación con el medio a propósito de los resultados que vamos a ver de los antecedentes anteriores. Para ello, ¿qué es lo que hicimos junto a José Miguel Sangüesa, parte del equipo del Departamento de la Universidad de Santiago que dirijo? En primer lugar, un análisis cuantitativo de los estados de acreditación institucional vigentes. En segundo lugar, un análisis cuantitativo de las decisiones de acreditación institucional entre el año 2004 y el año 2016. Y un análisis cualitativo de una muestra de resoluciones de acreditación institucional, esto es, los documentos que reciben las instituciones con sus fortalezas y sus debilidades cuando se someten a la acreditación con la Comisión Nacional de Acreditación. Como veo a varios amigos extranjeros y varias personas que no necesariamente trabajan vinculadas con el ámbito del aseguramiento de la calidad, voy a hacer una breve introducción de un par de minutos. Lo importante es saber que en Chile los procesos de acreditación se comenzaron a diseñar a partir del año 1997 y se implementaron las primeras experiencias piloto a partir del año 1999.
y ya desde el año 2004 tenemos los primeros procesos de acreditación institucional en Chile. Eso es antes que existiera la actual Comisión Nacional de Acreditación, creada por ley el año 2006. Esta comisión actual, que se instaló en el año 2007, básicamente heredó los procesos, los mecanismos y los criterios de evaluación definidos en el proceso, en el proyecto piloto de acreditación de instituciones y de programas. ¿Cuáles son las particularidades del proceso de acreditación institucional en Chile? Es voluntario, en primer lugar, pero una vez que una institución opta por acreditarse, se somete obligatoriamente a las dos áreas que se conocen como dos áreas mínimas de acreditación: la gestión institucional y la docencia de pregrado. Y optativamente las instituciones pueden elegir someterse a evaluación en algunas de las otras tres áreas definidas: en posgrado, en investigación o en vinculación con el medio. Vamos a ver que el área electiva por las que más instituciones optan en su proceso de acreditación es el área de vinculación con el medio. ¿Cuáles son los criterios en términos generales que utiliza el sistema de acreditación nacional para evaluar a las instituciones en cada una de las áreas? La Comisión de Acreditación lo que hace es revisar la implementación de un ciclo de calidad al interior de cada una de estas áreas. Por lo tanto, en gestión institucional, en docencia de pregrado y en alguna de las otras tres áreas electivas, la Comisión de Acreditación o el sistema de acreditación lo que hace es verificar que existan propósitos y fines definidos para cada área, que existan políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad acorde a esas políticas definidas, que estos políticas y mecanismos arrojen resultados concordantes con los propósitos y fines definidos, y además que exista capacidad de ajuste en la luz de los resultados observados. Eso es la acreditación en Chile. Esto es lo que se evalúa en cada una de las áreas de acreditación. Y esta acreditación se puede otorgar o denegar, evidentemente. Cuando se otorga por un número de años. La acreditación se puede otorgar hasta por un plazo de 7 años. Y eso significa que a mayor número de años, mejor resultado, mejor desempeño de las instituciones. Pero cuando una institución acredita por 2 años, significa que recién cumplió con los umbrales mínimos. ¿Okay? Otra característica hasta este año es que el resultado de acreditación y los años de acreditación de las instituciones se otorgan solo en función de las áreas mínimas de gestión institucional y de docencia. Así era hasta este año. ¿Eso qué significa? Que cuando además se presenta un área optativa como vinculación con el medio, se verificaba si esa área cumplía o no criterios mínimos, y en el caso de cumplir criterios mínimos, se suma a la decisión de acreditación ya adoptada. ¿Esto qué significa? Que una institución acreditada por el máximo, por ejemplo, por 7 años, no significa que haya tenido 7 años en el área de vinculación con el medio. Significa que el área de vinculación con el medio cumplió con los estándares mínimos que le permitieron sumarse a la acreditación de excelencia que recibió por el desempeño de sus 2 áreas obligatorias. Y esto que puede parecer un poco extraño, la verdad es que facilita bastante el análisis, porque vamos a ver más adelante que esta modalidad de decisión de años de acreditación va a permitir establecer relaciones entre las acreditaciones de vinculación con el medio y caracterizar a las instituciones que están acreditadas en el área de acuerdo a sus desempeños en las 2 áreas de acreditación mínima, gestión y pregrado. Entonces, vamos a los datos. Primero, en Chile hoy existen 53 instituciones con resultados de acreditación vigentes. En Chile hay 60 universidades aproximadamente, 53 de ellas tienen resultados de acreditación vigentes. De estas 53 instituciones, hay 45 acreditadas y hay solo 8 que han resultado no acreditadas. Aquí hay que descontar algunas instituciones de educación superior que tuvieron acreditación, que esa acreditación expiró y no la renovaron porque cerraron. Voy a explicar, aquí las tablas están hechas con una jerga bastante local, pero cuando hablamos de CUECH, aquí nos estamos refiriendo a las universidades estatales, las 16 universidades del Estado. G9 son las 9 universidades privadas que pertenecen al Consejo de Rectores, 9 universidades tradicionales. Y las universidades que aquí llamamos privadas son aquellas universidades privadas que pudieron nacer a partir de las reformas de los años del año 1981. Esas son las universidades privadas nuevas, privadas, particulares privadas, esas son las maneras en que las conocemos. Desde el punto de vista de los resultados que les explicaba, hemos definido tramos de acreditación, 6 y 7 años el máximo, consideramos que es un tercer tramo de acreditación,
4 o 5 años un tramo intermedio y hasta 3 años es el primer tramo de acreditación, es decir, la acreditación mínima. Desde el punto de vista de los resultados, vemos que la mayoría de las instituciones, si no me falla la vista de los colores, están en el tramo 2, que es el gris. Hay un 13% de instituciones acreditadas con los más altos estándares, con los más altos resultados, en el 13%, y hay un 15% de instituciones no acreditadas. Desde el punto de vista del promedio de años de acreditación actual en Chile, vemos que las universidades estatales tienen un promedio de 4,4 años de acreditación, de un máximo de 7. Las universidades privadas tradicionales, 5,4 años, y las universidades privadas, una media de 3,9 años de acreditación. Ese es el panorama general. Ahora, ¿cuántas universidades de las que tienen acreditación vigente han postulado el área de vinculación con el medio? 74%. El 74% de las instituciones de las universidades con resultados de acreditación vigente han optado por someter a evaluación el ámbito de la vinculación con el medio. Solo un 26% ha optado por lo contrario. ¿Cuáles son esas instituciones? En general, son universidades privadas las que menos optan por acreditar el área de vinculación con el medio. Poco menos de la mitad de las universidades privadas con resultado de acreditación vigente se han acreditado solo en las áreas mínimas. No han decidido someterse al área de vinculación con el medio. Y si uno pudiera distinguir en dos grupos a las instituciones, aquellas que no han participado en procesos en la evaluación del área de vinculación con el medio y aquellas que sí optaron por acreditar el área. Vemos, por ejemplo, que de aquellas instituciones que optaron por no someter el área de vinculación con el medio de acreditación, la mitad ha recibido rechazo en su acreditación. Y en aquellas instituciones que sí optaron por acreditar el área de vinculación con el medio, vemos que la gran mayoría está en el segundo tramo de acreditación, es decir, 4 o 5 años, e incluso hay instituciones que están en los 6 o 7 años de acreditación. Lo que ya nos da una primera luz de cuál es la característica de una institución que ha decidido someter a examinación su área de vinculación con el medio. Vemos esto mismo desde la perspectiva de los promedios de años de acreditación. Como decíamos, un 4,4 es la media general de las universidades acreditadas. Aquellas que no postularon a vinculación con el medio tienen una media de 3,3 años de acreditación, de un máximo de 7, y aquellas que sí postularon la acreditación del área de vinculación con el medio tienen una media de 4,6 años de acreditación. Ahora, una cosa es postular el área de vinculación con el medio y otra es el resultado de esa postulación. Hay 39 instituciones, 39 universidades que se han sometido a evaluación en el área de vinculación con el medio. 35 de ellas han visto acreditada esa área. Y solo en 4 ocasiones de las instituciones con acreditación vigente se les ha rechazado el área de vinculación con el medio. Es decir, se ha considerado que su área de vinculación con el medio no cumple con los estándares mínimos. Y revisar esas resoluciones de acreditación es muy interesante porque ahí está el verdadero criterio donde podemos identificar los estándares mínimos que son requeridos por el sistema de aseguramiento de la calidad para certificar el área de vinculación con el medio. Y ya vamos a ver el resultado de ese análisis. De acuerdo a los tramos de acreditación que les mencionaba antes, como vemos que aquellas instituciones que optaron por acreditarse en vinculación con el medio y recibieron un rechazo, mucho más de la mitad, casi 2/3 de ellas, fueron además rechazadas su acreditación en conjunto. Perdón, están en el tramo, están en los niveles más bajos de acreditación. Y aquellas instituciones que sí recibieron la acreditación en el área de vinculación con el medio, están principalmente en el segundo tramo de acreditación, 4 o 5 años, incluso en instituciones con los niveles más altos de acreditación, lo que viene a ratificar lo que veamos. Desde el punto de vista del promedio de años de acreditación, aquellas instituciones que postularon el área de vinculación con el medio y cuya área fue rechazada, habiendo obtenido así toda la acreditación institucional, tienen una media de 3,3 años de acreditación de un máximo de 7. Las instituciones que recibieron la acreditación en el área de vinculación con el medio reciben además tienen una media de 4,7 años. Y esto es importante porque esta media de años de acreditación está referida a su gestión institucional y a su docencia de pregrado. Por lo tanto, nos dice, este resultado nos habla de las características de la solidez y los niveles de desarrollo institucionales cuando las universidades, y podemos identificar
la acreditación del área de vinculación con el medio como un indicador de aproximación que nos da luz respecto de la solidez de los desarrollos institucionales. Ahora, rápidamente, si vemos la evolución histórica de las decisiones de acreditación institucional, ahora la unidad de análisis ya no son las instituciones, sino que son decisiones de acreditación. Principalmente la línea de arriba nos da el número de instituciones de decisiones de acreditación que se han adoptado entre el año 2004 y el año 2016. Y las de abajo son aquellas instituciones el número de instituciones que resultó con rechazo de acreditación. Como ven, la mayoría de las instituciones reciben la acreditación. Si ahora vemos la evolución de la postulación de las instituciones y de la acreditación de la institución en el área de vinculación con el medio, vemos que al principio las instituciones básicamente optaban por acreditarse en las áreas mínimas y crecientemente ha aumentado la proporción de manera sostenida de aquellas instituciones que se someten a acreditación en vinculación con el medio y que además obtienen la acreditación en vinculación con el medio. Y si hiciéramos una revisión transversal de cuáles son los resultados de acreditación de las instituciones cuando se presentan o no al área de vinculación con el medio, vemos que la línea del centro indica el promedio de años de acreditación por año que otorgó el sistema de aseguramiento de la calidad. La línea superior indica el promedio de años que obtuvieron las instituciones que acreditaron en vinculación con el medio. O sea, desde los inicios del sistema de acreditación, las instituciones que obtienen la acreditación en vinculación con el medio son instituciones con mejor desempeño de acreditación que instituciones que no se presentan en el área o que hayan visto rechazada esa acreditación. Y además, como les decía al principio, las instituciones pueden optar o no por someter a acreditación el área de vinculación con el medio, entonces también es importante saber en qué momento deciden presentarse a acreditación en el área de vinculación con el medio. Y solo un 20% de las instituciones se presentó la primera vez, su primer proceso de acreditación con el área de vinculación con el medio incorporada. Las restantes instituciones han optado por en el segundo o en un tercer proceso de acreditación recién en esa oportunidad sumar el área de acreditación con el medio para que sea examinada por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Como vimos, hay algunas instituciones cuya acreditación en el área fue rechazada, hay algunas que tienen acreditación en los tramos más altos, en los tramos más bajos. Hicimos un análisis de las resoluciones de acreditación donde están los fundamentos de esas decisiones, de acuerdo a los criterios de evaluación que ha definido el sistema de acreditación para el área de vinculación con el medio. Y hay algunos hallazgos que son interesantes. Primero, desde el punto de vista de la política, que es el primer ámbito de evaluación de la vinculación con el medio, vemos que aquellas instituciones que están en los más altos niveles de acreditación consideran la vinculación con el medio como una función esencial de su desempeño institucional que está declarada en su misión, en sus planes estratégicos e incluso en sus estatutos. Y además hay una clara definición de sus propósitos. Aquellas instituciones que resultaron acreditadas pero en el umbral más bajo de acreditación tienen un diseño de política, un diseño de planes estratégicos que incluyen la vinculación con el medio pero de manera aún incipiente. Y aquellas instituciones que han visto rechazada la acreditación en el área de vinculación con el medio han mostrado inexistencia de políticas o políticas que no son suficientemente claras ni que están internalizadas en la comunidad universitaria. Por lo tanto, ahí tenemos el primer indicio de un primer umbral para acceder a la acreditación en el área de vinculación con el medio. Desde el punto de vista de las instancias de vinculación y los mecanismos de vinculación, que es un segundo ámbito de evaluación que hace el sistema de acreditación, vemos que las instituciones con más altos niveles de acreditación tienen un amplio acervo de entidades, programas, actividades de vinculación y además tienen una orgánica institucional claramente definida para hacerse cargo de estas actividades de vinculación con el medio. Aquellas instituciones que están en el nivel más bajo de acreditación presentan efectivamente estas estructuras, pero de manera más reciente, por lo tanto su efectividad no pudo ser verificada en el proceso de examinación. Y aquellas que vieron rechazada su acreditación en el área de vinculación con el medio muestran una inexistencia de orgánica institucional que coordine estas actividades. Desde el punto de vista de la asignación de los recursos para estas actividades, evidentemente las instituciones más sólidas, aquellas que tienen los que están en los umbrales más altos de acreditación, muestran recursos suficientes y garantizados y una capacidad de autogeneración de recursos
para desarrollar su actividad de vinculación con el medio. Aquellas instituciones que están en los umbrales más bajos de acreditación tienen una capacidad limitada de autogenerar recursos, por lo tanto, en general, la institución debe hacerse cargo del financiamiento permanente de las actividades de la unidad académica relacionadas con la vinculación con el medio. Y aquellas cuya acreditación fue rechazada en el área muestran mecanismos poco sistemáticos de asignación de recursos o derechamente ausencia de recursos suficientes para el desarrollo de la actividad de vinculación con el medio. Otro ámbito de la evaluación que realiza el sistema de aseguramiento de la calidad es la vinculación con la docencia de pre y posgrado y con la investigación. O sea, la articulación entre la vinculación con el medio y la docencia de pre y posgrado y la investigación. Aquellas instituciones los más altos umbrales de acreditación presentan una clara relación, una nítida relación entre docencia e investigación. Además, hay prácticas institucionalizadas de incorporación de estudiantes, docentes y académicos en las actividades de vinculación con el medio. Aquellas instituciones acreditadas en los más bajos niveles de acreditación muestran en este aspecto mecanismos de vinculación con docencia e investigación aún incipientes. Como se dan cuenta, el sello básicamente de aquellas instituciones que están en los umbrales más bajos tiene que ver con la reciente definición de política, la reciente definición de estructuras organizacionales y las debilidades en la medición de la efectividad de estas políticas, de estos mecanismos, de estos recursos. Y aquellas instituciones que vieron rechazada la acreditación en el área, derechamente no tienen mecanismos de vinculación con la docencia, y si los tienen son esporádicos, poco sistemáticos y no son formales. Y además hay inexistencia de mecanismos de vinculación con la investigación, y esto está asociado también a que en general las instituciones que reciben menos años de acreditación son aquellas instituciones con un desarrollo de investigación mucho más tardío y mucho más incipiente que aquellas que están más consolidadas. Y finalmente, uno de los temas sobre el que versa este encuentro, la acreditación también mide el impacto en el medio externo de las actividades de vinculación con el medio. Aquellas instituciones que tienen los niveles más altos de acreditación muestran efectivamente mecanismos sistemáticos de monitoreo y evaluación del impacto, y también cierta bidireccionalidad en las acciones de vinculación con el medio en relación al entorno. Ahora, hay matices. Si se dieron cuenta, en las categorías anteriores, las instituciones que están en los más altos años de acreditación tenían el respectivo criterio consolidado. Cuando hablamos del impacto y de los mecanismos para la evaluación del impacto, incluso estas instituciones que están en los más altos niveles de acreditación, se señalan en las resoluciones de acreditación que los mecanismos para evaluar impacto deben ser fortalecidos y que la bidireccionalidad todavía es incipiente o está en desarrollo en algunas instituciones. Si vamos a las instituciones en los más bajos umbrales de acreditación, hay escasos mecanismos de monitoreo y de evaluación de impacto y ausencia de bidireccionalidad, y así todos son instituciones que han acreditado. Y cuando vemos aquellas que cuya acreditación en el área de vinculación con el medio fue rechazada, vemos casi lo mismo: inexistencia de mecanismos de monitoreo y evaluación de impacto y ausencia de bidireccionalidad. ¿Qué significa esto? Que si bien los criterios de evaluación han destacado desde los inicios del sistema de aseguramiento de la calidad en Chile la importancia del impacto, de la evaluación de impacto y de la medición del impacto de la actividad de vinculación con el medio, la verdad es que, dado que es un tema difuso, cuyos instrumentos no están claros, al menos en Chile, no constituye un elemento crítico para ser acreditado en el área de vinculación con el medio, hasta ahora. Y esa es una de las primeras conclusiones a las que los invito. Si el computador me acompaña. Ahí. Entonces, primeras conclusiones a la luz de los datos, para después pasar a una breve reflexión sobre los mecanismos internos de aseguramiento de la calidad. Las universidades que han optado por acreditar el área, como decíamos, presentan un mayor nivel de consolidación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad en sus áreas de gestión institucional y docencia pregrado. Aquellas, como vimos, presentan un promedio mayor de años de acreditación, están ubicadas en los umbrales más altos de acreditación, por lo tanto son instituciones las acreditadas en vinculación con el medio que además presentan un desarrollo sólido en sus áreas consideradas mínimas para la evaluación. Las universidades que han optado por no someter esta área muestran, como vimos, peores resultados de acreditación que las que sí la incluyeron en sus procesos de acreditación. Otra conclusión es que la mayoría de las instituciones decide someter el área de
vinculación con el medio al proceso de acreditación solo después de haber experimentado un anterior proceso de acreditación. Difícil, como vimos, solo un 20% de instituciones optó por someterse la primera vez, incluyendo esta área dentro del proceso de examinación. Por lo tanto, uno podría asumir que en un segundo proceso de acreditación las instituciones tienen bastante más confianza en sus propias condiciones, en sus propias capacidades, y además han recibido una retroalimentación que les ha permitido mejorar sus mecanismos internos de aseguramiento de la calidad, que pueden extenderse hasta el ámbito de la vinculación con el medio. ¿Cuáles son los elementos críticos que determinan o no la acreditación en el área de vinculación con el medio? Como vimos, la coherencia de las políticas, mecanismos y recursos institucionales definidos. Ese es un elemento clave. Si eso no está en el área de vinculación con el medio, el área no acredita. Y además que existan estructuras, soporte institucionales y recursos para desarrollar las actividades de vinculación con el medio. Y como decíamos, la evaluación de impacto y la noción de bidireccionalidad que están tan presentes en la discusión y en los criterios no han sido, hasta ahora, elementos críticos que han determinado que una institución logre o no la acreditación en el área. E incluso, como vimos, en instituciones con los más altos niveles de acreditación, estos dos aspectos están aún en desarrollo, están aún en proceso de consolidación. Como decíamos, la noción de impacto aparece ya en el año 2005 en el proyecto piloto de acreditación. Ahí se decía, las instituciones deben tener un impacto positivo en su área de influencia. Esa era la mención que se hacía al impacto en el año 2005 cuando se comenzaron a desarrollar los procesos de acreditación institucional. Posteriormente, se implementó o hizo su aparición de manera más bien subyacente la noción de bidireccionalidad cuando se habló del impacto en la institución, o sea, se habló del impacto en el medio externo, pero también el impacto en la institución. Y además, los criterios, cuando se fueron reformulando, indicaban, además solicitaban que existieran mecanismos de monitoreo del impacto aplicados sistemáticamente y utilizados para retroalimentar las definiciones de las propias instituciones. Aquí es donde aparece, como vimos, por lo tanto, el impacto está presente desde los inicios del sistema de acreditación en Chile, y esta noción de bidireccionalidad aparece avanzado ya hacia el año 2013, cuando la Comisión Nacional de Acreditación reformula los criterios de evaluación. Por lo tanto, estas nociones de retroalimentación, bidireccionalidad e impacto, que aparecen usualmente en documentos asociados a la acreditación institucional, y las instituciones tienden a definir políticas donde estos términos están presentes expresamente. Son conceptos que desde el punto de vista de la acreditación están íntimamente ligados, pero no están claramente conceptualizados ni están operacionalizados. No hay una definición de impacto desde el sistema de aseguramiento de la calidad en Chile. La Comisión Nacional de Acreditación no tiene una definición de impacto, no tiene una definición de bidireccionalidad, y ni siquiera en los instrumentos que utilizan las instituciones para preparar sus procesos autoevaluativos están claramente definidos qué estamos entendiendo por impacto. Usualmente, incluso en algunos documentos, en algunos papers que se consideran fundacionales de esta nueva manera de mirar la vinculación con el medio, se confunden los temas de impacto, resultado, efecto, logro. Están mezclados. Por lo tanto, es un terreno, el de la evaluación de impacto de las actividades de vinculación con el medio de una institución de educación superior, donde, como vimos, el sistema de aseguramiento de la calidad no nos entrega luces concretas, e incluso, como vimos, no es un tema que sea crítico al momento de optar o no por la acreditación institucional. Por lo tanto, el camino queda y la tarea queda para las propias instituciones de educación superior. ¿Qué hacemos frente a esta indefinición? Porque en las instituciones, al menos en Chile, tienden a ser bastante reactivas. Entonces incorporamos mecanismos de autoevaluación permanente de carreras y programas con posterioridad a que surgieron los procesos de acreditación de carrera. En general, estamos siguiendo a la política pública en lugar de implementar mecanismos que posteriormente se transformen en política pública. Y en el ámbito de vinculación con el medio, dada esta indefinición, nos queda la tarea a las propias instituciones de educación superior, porque las respuestas no las obtenemos del sistema de acreditación. Y al menos desde la experiencia de la institución en la que yo me desempeño, podemos hacer las siguientes distinciones como caminos posibles para hablar de calidad en el ámbito de la vinculación con el medio. Primero,
asegurar la calidad de procesos. En la universidad tenemos un sistema de gestión de calidad basado en procesos, basado en la norma ISO 9001-2015 ahora, certificado, y eso nos permite, lo que les voy a contar a continuación, y además también podemos pensar en establecer e implementar mecanismos que nos aseguren la calidad de los, entre comillas, productos de las funciones institucionales. Cuando hablamos de la docencia, por ejemplo, tenemos en la institución un sistema, como lo decía, el sistema de gestión de calidad, que certifica la calidad de los procesos asociados a la docencia y pregrado, por ejemplo. Pero además tenemos procesos de autoevaluación que verifican la calidad de la oferta educativa, de los productos de la función de la docencia y pregrado que la institución entrega al entorno. En el ámbito de vinculación con el medio es perfectamente posible implementar mecanismos equivalentes, con un matiz. Primero, implementar mecanismos de calidad basados en procesos nos permite, primero, contar con un mecanismo de gestión que asegure análisis permanente, monitoreo, sistematización y mejoramiento continuo. Eso es lo que uno obtiene cuando implementa un sistema de gestión de calidad basado en procesos, por ejemplo. La calidad, ¿cómo se entiende desde esa perspectiva? Como el grado de cumplimiento a los requisitos inherentes a dicho proceso. Por lo tanto, es completamente flexible y se adapta a procesos de todas las funciones institucionales. Y además tiene un fuerte arraigo y sustento en la medición de satisfacción de los usuarios. ¿Qué más permite el enfoque de proceso? La estandarización de los procedimientos al interior de las instituciones, la optimización de la información y los recursos, identificar la red de actores interesados, uniforma además las prácticas institucionales, lo que es muy necesario a veces en instituciones de tamaño importante y que tienen son tan completas desde el punto de vista del área de conocimiento que cubren. Fomenta la cultura del registro y del mejoramiento continuo, lo que es crítico en vinculación con el medio. Cuando las instituciones se someten por primera vez a acreditación en el área, lo primero que tienen que hacer es hacer un catastro de las actividades que no están registradas y de ahí hacia avanzar al catastro de los potenciales beneficiarios de esas acciones de vinculación con el medio es aún más difícil. Y además permite la medición y el mejoramiento de la satisfacción de los distintos interesados. Cuando hablamos de el aseguramiento de la calidad de los productos, que podemos entender así, por ejemplo, en el ámbito de la formación, como les decía, la acreditación de o la autoevaluación de las carreras y programas que ofrecen las instituciones, se puede hacer hay dos caminos. Primero se puede hacer una evaluación de resultados que está orientada a evaluar directamente los servicios en los beneficiarios directos de esos servicios, de esas actividades, de esas acciones de vinculación con el medio. Porque cuando hablamos de impacto, no estamos hablando de los resultados de las actividades. El impacto no se agota en una encuesta al final de una actividad. Y temo que muchas instituciones lo consideran así. Que está facilitando, como está tan anclado el concepto de impacto a bidireccionalidad en los mismos criterios de la Comisión Nacional de Acreditación, se tiende a confundir el impacto con la opinión de los actores, con la satisfacción de los actores, y muchas veces la única retroalimentación que obtenemos del entorno es esa encuesta de satisfacción al final de un concierto, al final de una exposición, al final de un diplomado. Cuando en realidad de lo que se trata es de evaluar el efecto de la actividad de vinculación con el medio en las áreas de referencia que ha definido como importante y en los actores que ha definido como importantes. Y eso no se agota en los beneficiarios directos de las actividades, sino que tiene que ver con cómo influye la institución en esos entornos que ha definido. Y es por eso que hacer una evaluación de impacto de verdad requiere hacer evaluación ex ante, requiere hacer evaluación ex post, requiere definir los fines de esas actividades de vinculación con el medio. Y lamentablemente incluso en muchas instituciones cuesta ver cuáles son los fines de un diplomado en particular. ¿Qué está buscando una institución con sus programas de formación continua? Con su asistencia técnica. ¿Qué busca una institución? ¿Cuál es el fin que hay detrás de eso? E incluso muchas veces el fin aparece como que son instancias que posibilitan la obtención de recursos para las propias unidades académicas. Entonces hay que traspasar esas barreras conceptuales y poder acercarnos a la definición de los fines. Porque, como les decía, esta definición de impacto, la evaluación del impacto tiene como requisito la definición de los propósitos y de los fines en los que se enmarcan las actividades de vinculación con el medio. ¿Y esto qué significa? Que la institución debe identificar la huella que quiere dejar en el entorno y en los actores con los que se relaciona. No basta con medir el impacto
cuando los procesos de acreditación en Chile podrán tener muchas fallas, pero yo creo que hay algo que tienen rescatable, y es la definición de calidad. La definición de calidad en Chile apela a la articulación entre dos elementos: la consistencia externa, esto significa cómo cumple la institución con ciertos requisitos de la sociedad, del Estado, de actores relevantes, pero también la consistencia interna. Esto se verifica en la acreditación institucional, en tanto el cumplimiento de la misión es el relevante. En acreditación de carrera tiene que ver con el cumplimiento del perfil de egreso de la carrera, que es la propia carrera se ha definido. Ahí hablamos de una carrera de calidad, que cumple con su perfil de egreso y además ese perfil de egreso cumple con los requisitos que establece la sociedad. Pero en vinculación con el medio, por lo tanto, es importante definir cuál es el parámetro para medir la consistencia interna. Porque hacer una evaluación de impacto, pensando en que las instituciones podemos ser capaces de movilizar esa cantidad de recursos y de diseñar metodológicamente evaluaciones de impacto, ¿cómo vamos a medir el impacto? ¿Cómo vamos a saber si ese impacto es de calidad si no sabemos cuál es el impacto que nosotros esperamos de nuestra iniciativa de vinculación con el medio? Por lo tanto, es importante que una institución sea capaz de identificar, como les decía, la huella que quiere dejar. Por lo tanto, ese impacto sería de calidad cuando la institución no solo afecta a su entorno y a los actores que ha definido, sino cuando ese efecto es consistente con la huella que la propia institución ha elegido dejar o ha definido dejar. Por lo tanto, ¿cuándo podríamos hablar, por lo tanto, de alta calidad en impacto de vinculación con el medio, alta calidad en actividades de vinculación con el medio? Cuando la institución logra imprimir su sello a cada una de las actividades de vinculación con el medio que desarrolla. ¿Y cómo imprime su sello de manera efectiva? Generando cambios, y eso depende del tipo de institución. Probablemente las universidades del Estado lo que queremos, y nuestra huella, tiene que ver con ser universidades que transformen a sus beneficiarios y transformen los entornos relevantes en los que se insertan. Pero esto tiene un supuesto, y el supuesto es que las instituciones tienen claridad de su sello, de la misión que tienen con su vínculo con el entorno y con las transformaciones que quieren lograr en su entorno.